el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido, el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a seguir con las cartas de Juan, hermanos. Y este día vamos a ver la segunda carta, que consta de 13 versículos, donde si ponemos atención, bueno, vamos a aprender seguramente y vamos a ser edificados a través de la palabra del Señor. La próxima semana veremos la tercera carta de Juan, si así Dios lo permite, y concluiremos con estas cartas, esperando, hermanos, que hayan sido de bendición para nosotros. La segunda carta de Juan, amados hermanos, se cree que se escribió entre el año 85 y 96. Algunos eruditos creen que esta segunda carta de Juan se escribió algunos meses después de la primera carta, pocos meses. Otros creen que esta segunda carta de Juan se escribió primero que la primera carta, donde en la primera carta se da una explicación más amplia de la segunda carta. Pues, sin embargo, por el cuerpo de esta carta, que consta de 13 versículos de esta segunda carta, al parecer, la segunda carta de Juan fue después de la primera, ya que en esta carta de Juan nos habla el apóstol de varias cosas. En esta carta tan pequeña, hermano, pero con tanta enseñanza, con tanta doctrina, nos dice el apóstol Juan varias cosas. Pregunta, ¿de qué nos habla Juan en esta segunda carta tan pequeña, hermano, que consta 13 versículos, pero nos da verdades inerrantes? Número uno, esta carta que consta 13 versículos nos habla de la doctrina de la elección. Número dos, nos habla de cómo Juan tiene un regocijo. Número tres, nos habla de cómo ahora deben de cuidarse. Mire bien, de cómo ahora deben de cuidarse y no dejarse de volver a engañar, ya que habían pasado por esa mala experiencia. Y número 4, Juan nos habla
de que él tiene un anhelo ferviente de querer tener comunión con estos cristianos, y Juan gira una visita con el fin de seguir edificando a la iglesia. Con esto, amados hermanos, que es el cuerpo de la carta, podemos ver que lo más probable que esta segunda carta de Juan es la continuación de la primera carta, con el ingrediente de que ahora Juan, que es el pastor de esta congregación, o es el apóstol de esta congregación, él tiene gozo. Algo que no vemos en la primera carta, ¿verdad, hermanos? En esta segunda él tiene gozo. ¿Cuántos están gozosos al día de hoy? ¿Cómo podemos dividir estos 13 versículos? Bueno, del 1 al 3 vemos la doctrina de la elección. Fíjese bien, hermano, la doctrina de la elección. Número 2, del verso 4 al verso 6, vemos el regocijo del apóstol de cómo estos congregantes, fíjese bien, pusieron manos a la obra, o pusieron por obra el mandamiento del amor que les dijo en la primera carta. Número 3, desde el verso 7 hasta el verso 11, vemos que el apóstol les hace un llamado ahora a cuidarse doctrinalmente y que no vuelvan a ser engañados. Y número 4, del verso 12 al verso 13, vemos la despedida, donde el apóstol gira una visita con el deseo de edificar a estos congregantes. Es decir, Juan quiere tener una comunión con estos congregantes que habían puesto por obra lo que les dijo ellos en la primera carta. Número 1, del verso 1 al verso 3, vemos la doctrina de la elección. Y eso es importante entender, amados hermanos. La doctrina de la elección. Lo tiene, verso 1. ¿Estamos ahí? Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre. Mire cómo dice Juan, hermanos, estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. La versión lenguaje actual dice: del líder y encargado de la iglesia, los hermanos que Dios ha elegido. Fíjese cómo dice, a los hermanos que Dios ha elegido. ¿Quién los elige? Dios. Yo los amo, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Lo primero que vemos, amados hermanos, en este verso 1 es a quién va dirigida esta carta. Y lo primero que vemos es que Juan, hermanos, se describe él como el anciano. ¿Qué es esto? Esto es humildad, amados hermanos. Si algo carece el pueblo de Dios, es precisamente eso, la humildad. Es decir, Juan no solamente era un apóstol, Juan no solamente era un pastor, Juan no solamente se le conocía también como el discípulo amado, sino que ahora él se presenta como el anciano. Se cree, amados hermanos, que cuando Juan escribe estas cartas rondaba cerca de los 90 años, por lo que algunas comunidades cristianas, en base a la dura persecución que vivía la iglesia, Juan se identificaba como el anciano, o lo conocían como el anciano. Dice el verso: el anciano a la señora elegida. Pregunta: ¿quién es la señora elegida, hermanos? Algunos comentaristas creen que esta señora elegida era una mujer en particular. Sin embargo, por el cuerpo de la carta, lo más probable es que Juan, cuando habla de la señora elegida, está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Otra pregunta: ¿por qué le llama señora? Porque imagínense que entre ustedes no se digan hermanas. ¿Cómo está, señora? ¿Por qué le llama señora? Le llama señora ya que en el contexto, repito, en el contexto en que les escribe a estas comunidades cristianas situadas en el área de Éfeso, les escribe bajo una muy fuerte y dura persecución, y como exponen algunos comentaristas, Juan no quiere que esta carta sea decomisada. Por eso le escribe señora, y él se describe como el anciano. ¿Qué le dice Juan?
el anciano a la señora elegida. Juan dice que es, ¿qué hermanos? Elegida. ¿Quién? Está hablando de la iglesia. Es decir, Juan escribe a una iglesia que fue, ¿qué hermanos? Elegida. Juan escribe a una iglesia que fue apartada. Juan escribe a una iglesia que fue amada por Dios por gracia. ¿Qué dice la doctrina de la elección? La doctrina de la elección consiste en que nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Esa es la doctrina de la elección. Por eso le llama el anciano a la señora elegida. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, qué privilegio y qué gracia. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Es decir, la doctrina de la elección consiste en que yo no soy cristiano porque un día yo amanecí de buenas y yo escogí ser cristiano. No. Yo soy cristiano, tú eres cristiano porque un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso somos cristianos. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? Es incomprensible para nosotros. Entonces, ¿a quién escribe Juan? Juan escribe a un grupo de hermanos nacidos de nuevo que han sido elegidos por gracia, los cuales a la vez en esta segunda carta, mire bien hermanos, han dado respuesta muy favorable después de exponer la primera carta. Porque son ¿qué? Son ¿qué? Elegidos por gracia. ¿Qué es esto? Esto es que si hemos sido elegidos por gracia, debemos de corresponder nosotros, amados hermanos, de una forma natural o de una manera natural a lo que Juan nos habló en la primera carta. ¿Se acuerda de la primera carta? ¿O pasamos de noche esa carta? Ahora, mire bien, amados hermanos. La primera verdad por la cual debemos de alabar a Dios, y es lo que está poniendo Juan, la primera verdad de la cual debemos de glorificar a Dios, la primera verdad que le dice Juan, de la cual Dios es digno de alabanza, es que Juan le escribe a una iglesia escogida por gracia, y eso es digno de alabar al Señor. Dice el verso 2, ¿lo tiene? ¿Qué dice? A causa de la verdad que permanece, mire la iglesia elegida, que permanece en nosotros y estará, ¿cuándo, hermanos? 2 meses, 3 meses, no, estará siempre, siempre con nosotros. Es decir, Juan en este verso 2 nombra 2 evidencias genuinas que identifican a una iglesia escogida, elegida por Dios. Número 1, la primera evidencia es que esta iglesia está en la verdad. Y 2, la segunda evidencia es que esta iglesia no solo está en la verdad, sino que permanece en la verdad siempre. Siempre. Y eso es lo que está diciendo Juan. Es decir, mientras en la primera carta vemos cómo estas comunidades cristianas fueron sacudidas por los falsos maestros, ahora Juan les dice diciéndoles, ustedes han salido del engaño, han salido de esa mentira número 1, no por ustedes, sino porque han sido elegidos, han salido del engaño, no por ustedes, sino porque han sido elegidos por gracia, porque conocen la verdad y porque un cristiano verdadero que es elegido por Dios permanece siempre en la verdad. Ahora, miren la iglesia que permanece en la verdad por la gracia de Dios, verso 3.
mire lo que recibe. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amados hermanos, mire bien, Juan está diciendo qué es lo que recibe esta iglesia o este grupo de congregantes que han sido escogidos por gracia. Pregunta, ¿qué recibe de parte de Dios? ¿Qué recibe? Gracia, misericordia, paz, el amor de Dios y la verdad del Evangelio. ¿Qué es gracia? Un regalo. Algo que no merecíamos. Un favor inmerecido. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que merecíamos juicio y recibimos el perdón de Dios. Eso es misericordia. ¿Recibimos qué, hermanos? El perdón de Dios. Con esto vemos que Juan nos dice que tú y yo no merecíamos la misericordia de Dios. No merecíamos el perdón de Dios. No merecíamos la santidad de Dios. Tú y yo merecíamos juicio. Eso es lo que merecíamos, hermanos. Mas sin embargo, como Juan escribe a la señora elegida, dice que el Señor por gracia que nos da, gracia, misericordia, paz, su amor y la verdad del Evangelio. Amén. Sigue diciendo, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Pregunta, ¿qué otra cosa recibe una iglesia que ha sido escogida por gracia? Paz. ¿Tiene paz, hermano? Mas, sin embargo, esta paz no es una paz libre de problemas. Esta paz no es una paz libre de problemas. Sino que esta paz es una paz donde ya no estamos bajo la ira de Dios. De esa paz está hablando el apóstol Juan. No es una paz libre de problemas, No tengo paz, tengo muchos problemas. Pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Porque de la paz que está hablando el apóstol Juan, amados hermanos, repito, no es una paz libre de problemas, sino que es una paz donde ya no estamos bajo la ira de Dios. Y sigue diciendo Juan, en verdad y en amor. Es decir, una vez que el apóstol Juan ha puesto como fundamento que el que escoge, que el que elige es Dios, y que esta iglesia recibe gracia, misericordia y paz, ahora Juan en este saludo nos deja saber que estos cristianos que han recibido todas estas virtudes caminan en la verdad y en amor, y es ahí donde Juan le deja saber el motivo de la carta. Es ahí. Pregunta, ¿qué les va a decir Juan en el verso 3 después de exponer estas verdades inerrantes de la palabra del Señor? ¿Qué les va a exponer el apóstol Juan, hermanos? Después de decirles que han sido escogidos, después de decirles que han recibido la gracia, después de decirles que han recibido la misericordia, ¿qué les va a exponer el apóstol Juan en el verso 4? Juan expone, hermanos, un gozo. Juan expone una alegría. Juan expone un contentamiento. Repito, amados hermanos, una vez que Juan deja claro que la señora elegida ha recibido paz, gracia, misericordia y ha permanecido en la verdad, andando en amor, Juan se goza porque tales cristianos han correspondido a la primera carta como debe de corresponder un cristiano nacido de nuevo. Verso 4. Del verso 4 al verso 6 vemos el regocijo de cómo pusieron por obra el mandamiento del amor. Verso 4, ¿lo tiene? Mucho me regocijé. Mire lo que dice Juan, hermanos. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor,
como vosotros habéis oído desde el principio. La Nueva Traducción Viviente dice, qué contento me puse. Sin embargo, la Reina Valera dice, mucho me regocijé. Amados hermanos, el gozo de Juan es que esta iglesia respondió a la primera carta. Mire bien. El gozo de Juan es que esta iglesia, ante el llamado de la primera carta, ahora estos congregantes, ahora en esta carta, algunos están caminando en amor. El gozo de Juan es que esta iglesia respondió como una iglesia elegida que ha recibido gracia, que ha recibido misericordia y que ha recibido paz. Juan está contento. Mis hermanos respondieron a la primera carta. No se amaban, pero ahora ya se aman. Estoy feliz, dice Juan. Mucho me regocijé. Dice Juan, verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado, ¿a cuántos? Algunos. Juan dice que no todos, sino solo algunos. Algunos de tus hijos. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Quién escuchó la primera carta? ¿Quiénes? Todos. Todos. De los que estamos aquí, ¿quién escuchó la primera carta? Todos. ¿Para quién era la primera carta? Para todos. ¿Pero quién respondió? Solo algunos. Solo algunos. Espero que tú seas de esos algunos. Nada más que no me hagan nada, pastor. Nada más que no se metan conmigo, pastor, yo soy de esos algunos. Bueno, de esos algunos, Juan dice, mucho me regocijé porque he hallado, esas son evidencias, eso es algo que él miró, eso es algo que él puede testificar. He hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué dice Juan? Por lo menos algunos. Por lo menos de 50 que vemos aquí, por lo menos 2. Por lo menos 3. Por lo menos no prediqué al aire, dice Juan. Por lo menos no pasamos de noche en la primera carta. Por lo menos algunos. Y ese es el gozo de Juan. Y Juan dice, mucho me regocijé. Hagamos un ejercicio, hermano. Si Juan fuera el pastor de esta iglesia, sí, que sea Juan y que el hermano Bonilla se siente. Si Juan fuera el pastor de esta iglesia y les hubiera predicado en la primera carta a Casa Oración, ¿qué podría decir de nosotros Juan? ¿O quién identificaría a él como a los algunos? ¿Quiénes serían esos algunos hermanos que correspondieran a andar en amor de esta congregación? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes? Yo, pastor, yo. Si Juan estuviera aquí, ¿se regocijaría al ver nuestro caminar delante de Dios, hermanos? Es un ejercicio, ¿eh? Si Juan estuviera aquí, ¿se regocijaría al ver cómo nos amamos unos a otros? Porque eso es lo que está diciendo él, ¿eh?
Si Juan estuviera aquí, ¿se regocijaría al ver cómo correspondemos a la primera carta? Si Juan estuviera aquí, ¿se regocijaría al ver cómo la verdad de Dios es amada? Una pregunta, hermanos. ¿Se regocijaría o le traeríamos tristeza a nosotros? Amén, amén. Pero ¿qué dice Juan? Mucho me regocijé. Hermanos, por la gramática de la carta, algunos hermanos respondieron, pero solo algunos, a la primera carta. Pero los otros, por la gramática de la carta, estoy diciendo, rechazaron a la verdad por caprichos. Porque solamente algunos. Mucho me regocijé, ya que algunos han abrazado la verdad expuesta. Eso es lo que está diciendo Juan. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermano, el gozo de un verdadero pastor es que la congregación crezca en piedad. El gozo de un verdadero pastor es que la congregación esté abrazando la doctrina que se está impartiendo. Ese es el gozo de un verdadero pastor. Y eso es lo que está diciendo Juan aquí. Mas sin embargo, la tristeza para un pastor es cuando la iglesia se hace apática a la palabra y actúa como si no escuchara palabra de Dios. Me aventé todos los temas de Juan, pero vivo como si no los escuchara. Eso es triste, hermano. Eso trae tristeza a un pastor. Bueno, eso es lo que está diciendo Juan. Hermanos, nada le puede traer pesar a un pastor cuando no se aplica la palabra que se enseña. Repito, nada le puede traer tristeza a un pastor cuando lo que predique, primeramente que él tiene que aplicarlo a su vida, pero cuando ve que la iglesia no aplica la doctrina que se está impartiendo. Nada le puede traer pesar a un pastor cuando lo que le trae gozo a una iglesia es solo el comer. Es solo el convivir y no andar en amor como lo expuso Juan en la primera carta. Dice Juan, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Hermanos, Juan, al saber que algunos han correspondido a la primera carta y que no fueron todos, les hace un recordatorio de algo que ellos ya sabían. Un mandamiento que no es negociable, hermanos. Es un mandamiento que no es negociable para un cristiano que fue elegido, que ha recibido gracia, que ha recibido misericordia, que ha recibido paz de Dios. Un mandamiento que no es negociable. ¿Cuál? Que si amamos a Dios, nos amemos los unos con los otros. No es negociable. Recuerdo, amados hermanos, de esos predicadores que llegaban cuando yo era congregante, cuando no ministraba como pastor, cuando era congregante, y hablaban del tema del amor. Estos predicadores decían, si amas a Dios, me acuerdo que así lo decían, si amas a Dios, mándale un beso. Y ahí estaban todos los congregantes ahí, ay Dios, mandándole besos a Dios, al cielo. Como un tipo amor, Romeo y Julieta.
¿Le pasó eso algún día a usted, hermano, que te hizo un predicador así? Mándale un beso a Dios y ahí estaban los congregantes. Ay, Diosito. No, sí lo hiciste, ¿verdad? Bueno, yo sí lo hice. Pero Juan dice, si amamos a Dios, no le mandes besos como tipo Romeo y Julieta, no. Porque ni a la hermana le dices palabras como cuando eran novios. Si amamos a Dios, Juan dice, guardemos sus mandamientos, amándonos unos a otros. ¿Y sabe qué? Esto nos va a costar soportar, menguar, perdonar, caminar la milla. ¿Pero ha sido qué? ¿Cuál fue la base doctrinal que puso Juan en el saludo? A la señora elegida, la que recibe, ¿qué, hermanos? Gracia, misericordia, paz, amor y verdad. Amados hermanos, es imposible amar al Señor sin obedecerle. No se puede. Yo amo a Dios pero no lo obedezco, eso no se puede. Es imposible amar a Dios y a las personas sin obedecer. Señor, yo te amo, pero no obedezco. O yo obedezco, pero no amo, eso es imposible. Si vamos a amar, nos va a costar perdonar, nos va a costar menguar, nos va a costar caminar la milla. Porque Juan está hablando no a un grupo de personas inconversas. Juan está hablando a la señora elegida, a la que ha recibido amor, a la que ha recibido gracia, a la que ha recibido misericordia. Juan está hablando a ellos. Y él se goza porque algunos, nada más algunos, ¿cuántos eran? No lo sé. ¿Y serán 3, 4, 5? Y los demás siguieron en las mismas condiciones. Pero algunos sí correspondieron. Esperamos que tú y yo seamos de esos algunos. Amén, hermanos. Verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es decir, ahora del verso 7 al 11 vemos que Juan les hace un llamado a cuidarse doctrinalmente y no volver a ser engañados, porque ya les expuso él cómo estaban, hermano, en qué condición espiritual estaban cuando fueron engañados. Esto es una alerta, hermanos. Una alerta. Amén. Por eso mire lo que dice el verso 8, la primera palabra que aparece ahí. ¿Qué dice? Mirad. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Otra traducción dice, ni siquiera lo saludes. Ni le digas good morning, good afternoon, good night. Nada de eso. Verso 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, mire bien, amados hermanos. El contexto es que ya habían sido engañados ellos.
y han salido del engaño. ¿Por qué salieron del engaño? ¿Cuál fue la base doctrinal que Juan les puso en el versículo 1? Salieron porque son elegidos. Salieron no porque son inteligentes, sino porque son elegidos y han recibido gracia. Y porque Dios hace que ellos perseveren en la doctrina. Hermano, ¿tú por qué has salido de las malas doctrinas? Tampoco nos sintamos la última Pepsi o Coca-Cola del desierto, ¿eh? Salimos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Tú qué está diciendo Juan en este verso, en el verso 8? En el verso 8, mirad por vosotros mismos. Lo que está diciendo es que una vez que esta iglesia ha salido del engaño, recuerden la primera carta, ahora Juan les dice, ahora pongan atención. Mirad por vosotros mismos, estén alertas. Hermanos, el llamado a andar en amor no significa que no estemos en alerta. Ya que estos congregantes y muchos de los que estamos aquí hemos pasado por malas experiencias con falsos maestros. ¿Qué está diciendo Juan? Juan dice, ama, pero sé firme doctrinalmente. ¿Sí me escuchó? Juan está diciendo, ama, pero sé firme doctrinalmente. Ama a tu hermano, pero no le coquetees a los de enlace. Yo se lo estoy poniendo en el tiempo de hoy. Ama a tu hermano, pero no le coquetees a los mentirosos. Ama a tu hermano, pero no le coquetees a los gnósticos. Ama a tu hermano, pero no lo que coquetees a los falsos, ya que tales tienen el espíritu del anticristo. Así que, cuidado. Cuidado. Ese es un pastor. Les está diciendo, ahora cuídense, ya que salieron del engaño y que algunos han correspondido a andar en amor. Ahora cuídense doctrinalmente y sean firmes. Amén, pero sean firmes doctrinalmente. Dice el verso 8, mirad por vosotros mismos. Así dice, ¿verdad? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo, ama a tu hermano, pero ten mucho cuidado con los engañadores. Porque miren cómo lo dejaron en la primera carta. Hermanos, la palabra del Señor no nos llama a ser tolerantes con los falsos maestros. Por lo tanto, nos hace un llamado a amar, pero también a tener un balance con la verdad. ¿Por qué? Porque el amor no puede estar divorciado de la verdad. No puede estar divorciado de la verdad el amor. La verdad divorciada del amor es legalismo. La verdad divorciada del amor es legalismo, donde se le da duro al hermano, duro contra el hermano sin misericordia. Esa verdad es divorciada del amor. Eso es legalismo. Di la verdad, pero con amor. Así tiene que ser. Dice Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Es decir, mira bien, hermano, una de las características de alguien que ha sido escogido es que persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Siempre, siempre. ¿De qué está hablando Juan aquí? Que perseveres en la doctrina. ¿Cuándo? Siempre.
Más sin embargo, mucha gente dice, a mí no me hablen de doctrina, a mí háblame de Jesús. Hay tanta doctrina, hombre. Ya, háblenme de Jesús. Pregunta, ¿qué enseñó Jesús, hermano? ¿Qué enseñó Jesús? Doctrina. ¿Qué es esto? Esto es que no te puedo hablar de Jesús si no te hablo de doctrina. Si te hablo de Jesús, te tengo que hablar de doctrina. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús que era? Jesús dijo que Él era Dios. Eso es doctrina. Ay, no me hablan de doctrina, mucha doctrina. Bueno, Jesús habló doctrina. ¿Qué dijo Jesús que Él era? Él dijo que Él era Dios, Él dijo que Él era eterno, Él dijo que perdonaba pecados, Él dijo que es soberano, Él dijo que volverá, Él dijo muchas cosas. Eso es doctrina. Amén, hermanos. Mire bien, se dice una vez que le preguntaron a un pastor, mire bien, escuche bien, se dice una vez donde le preguntaron a un pastor cómo le hizo, ya que en su iglesia tenía un grupo de alabanza hermoso. Tenía una iglesia, hablando de local, una iglesia hermosa. Tenía en la entrada ujieres, hermanos, sonrientes, los que recibían a la gente. Los que servían estaban uniformados, donde del estacionamiento los recibían para llegar al culto. Los hermanos estaban atentos, tenía todo bien organizado. Y la gente cuando iba decía, pero qué atención, qué amor. Sin embargo, cuando vieron todo eso, le empezaron a preguntar acerca de la doctrina, diciéndole, ¿usted conoce la doctrina de la justificación? ¿Usted conoce la doctrina de la elección? ¿Usted conoce la doctrina de la gracia? Y el pastor respondió, pues no. Así hay muchos lugares. Le dijeron, entonces, ¿cómo es que estás liderando? ¿Cómo es que conoces a Jesús si no conoces la doctrina de la justificación, de la gracia, de la elección? ¿Cómo? ¿Qué dice Juan? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Somos llamados aquí, hermanos, a perseverar ¿en qué? En la doctrina de nuestro Señor, porque a través de ella conocemos al Señor. Sin embargo, Juan dice, amados hermanos, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Como decir, ya una vez recibieron a los gnósticos, ahora cuando vengan a tocarte la puerta, ¿quiénes son? Somos los gnósticos. ¿Qué dice Juan? No lo reciban. No lo reciban. ¿De quién habla? De los gnósticos que en meses pasados los habían engañado. Como decir, si vuelven los gnósticos, no les abran la puerta. Si te mandan una invitación por Facebook, no los aceptes. Lo está diciendo Juan. Estoy parafraseando nada más. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, doctrinas fundamentales, porque es fundamental, que Cristo es Dios, que la salvación es por gracia y no por obras, no le digas bienvenido. Hermano, Juan no lo está haciendo con un sentido sectario, no. Juan sabe cómo ellos quedaron después del engaño. Y por eso le está diciendo estas cosas en este verso 10 y 11. Verso 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus obras malas, es decir, se hace cómplice. Se hace cómplice. Amén, hermanos.
Para terminar, versos 12 y 13. En la despedida vemos cómo Juan tiene un deseo de visitar a estos congregantes. Es decir, el amor de Dios en nosotros se va a preocupar por los demás hermanos. Dice el verso 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Mire cómo dice Juan, hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Hermanos, Juan los quería visitar. Juan los quería visitar. ¿Qué es esto? Es que Juan quería tener comunión con ellos personalmente, ya que algunos habían correspondido a la primera carta. Juan quería visitar y quería gozarse con ellos. Y nada se compara, hermanos, un culto donde estemos juntos y los podamos ver, a que usted se quede en casa y lo vea por YouTube o por Zoom o no sé por qué medio, pero nada se compara. Donde nos podemos saludar unos a otros, donde nos podemos dar un abrazo como hermanos, donde nos podemos edificarnos unos a otros y donde nos podemos ministrar unos a otros. No hay nada como venir a la casa del Señor y vernos. Vernos cara a cara. Por eso, hermanos, debe de haber gozo cuando hay iglesia. Porque voy a ver a mis hermanos que no vi. Los voy a ver cara a cara, los voy a saludar, los voy a abrazar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿De verdad? Amén. Esos cristianos de Zoom y de YouTube, hermanos. Juan quería verlos, quería estar con ellos. Él tenía gozo porque la centralidad de esta carta es que él tiene gozo porque correspondieron algunos a la primera carta. Y quería mirarlos, quería estar con ellos. Y le dice, tengo muchas cosas que escribirlo, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Ahora sería por medio de Facebook, ¿no? Porque a veces uno le manda textos a los hermanos y yo veo que los ven, ni contestan a veces. Ahí se ve que los ven a uno. Ya no se ve a uno si está vivo o no. Pero los quería ver cara a cara porque esa es la iglesia del Señor. Venir a la casa del Señor y vernos, saludarnos. Amén, hermanos. Gozarnos cuando nos veamos. ¿Se goza, hermano, de vernos unos a otros? Esto no es, amados hermanos, vengo por 2 meses y me ausento. No, hermano. Eso no es amar la iglesia. Eso no es amar a los hermanos. Vengo por 2 meses y me voy, vengo por... Congregarse es un compromiso. Es una muestra de amor, es una entrega. Y según Juan lo que está diciendo, que cuando no estoy con mis hermanos, él se duele. Quiere estar con ellos. Así de que, hermanos, ya no busquemos pretextos para no venir a la casa del Señor. Aunque hay cosas que se entienden, ¿verdad? Hay cosas que se entienden, pero que no sean pretextos. Y podamos vernos.